La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo del Palacio de Bellas Artes les da la bienvenida al conversatorio Espectros, que forma parte del proyecto Muralismo Desbordado Volumen 3. Esta tarde contaremos con la participación del artista Isa Carrillo y de Miguel Álvarez, curador asociado del museo, a quien cedo la palabra para dar la bienvenida al evento. Buenos días, buenas tardes. Gracias a todas, a todos por su presencia, por estar aquí. Gracias, Isa, por tu presencia, por tu trabajo. Es un placer por parte del equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes presentarles a la artista visual Isa Carrillo. Isa estudió artes visuales en la Universidad de Guadalajara. Ha tenido una trayectoria amplia, más de 15 años. Yo digo que más de 20, por alguna razón que tal vez ahorita lo discutiremos, ahorita lo platicaremos. Pero esta colaboración de Isa Carrillo con esta pieza titulada Espectros es parte de Muralismo Desbordado. En este caso es la entrega número 3, volumen 3. Es un proyecto que se ha realizado desde finales del 2022, principios de 2023, y que pretende hacer una mirada, una lectura expandida de los murales de la colección del Museo del Palacio de Bellas Artes. En esta ocasión nos complace haber invitado, convocado la energía y la presencia de Isa Carrillo en relación con un artista también tapatío, Jorge González Camarena, para quien este año se le hizo una exposición presente en este piso, en el 45º aniversario luctuoso, y sobre todo que parte de esta exposición del mural que tenemos a nuestras espaldas, frente a ustedes, el mural Liberación, el último mural que se le solicitó a un artista vivo por parte del IMBAL y que terminó en 1963. Esta pieza detona no solo la exposición, sino también el trabajo de Isa Carrillo. Y a partir de esto, quisiera preguntarle a Isa, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo recibiste la noticia de la invitación que te hizo el museo? ¿Y cómo te acercaste a la obra y a la personalidad de Jorge González Camarena? Pues antes que nada, muchísimas gracias, Miguel, y a todo el equipo tan profesional del Museo del Palacio de Bellas Artes. Me he sentido súper acompañada y bueno, muy contenta, muy feliz. Pues fue un viernes 3 de marzo, alrededor de las 12 del día, que recibí un correo tuyo, Miguel, y no nos conocíamos. Y el correo hablaba de muralismo desbordado y de liberación y del Museo de Palacio de Bellas Artes, y me quedé un poco en shock porque estaba a punto de empezar una meditación cabalística ahí. Entonces dije, pues es muy buena señal. Entonces después conversamos por teléfono y lo primero que hice fue ver la fecha de nacimiento de González Camarena. Yo, parte de mi búsqueda interna tiene que ver con sistemas que estudio y practico, que se les llama un poquito esotéricos o desde las pseudociencias. Para mí son sistemas ancestrales que están conectados a muchas tradiciones milenarias. Entonces, bueno, lo que hice fue ver la numerología. La numerología es basada en la fecha de nacimiento, un número que tiene una resonancia, que son en total 14 números. Me sorprendió que se repetían el 3, el 6 y el 9, que era Aries, y que había nacido en la misma fecha de mi primera sobrina, que amo mucho. Entonces todo me pareció siempre buen augurio. Después consulté el I Ching. El hexagrama que me salió tenía que ver con la gracia, y pues después pregunté como aspectos de Camarena, y supe que a los 10 años
vino de Jalisco a vivir a Ciudad de México, entonces hice unos cálculos con Urano y mi pronóstico es que él nació alrededor de las 9:30 de la noche con un ascendente Escorpión y con luna en Sagitario. Entonces es como pude hacer el perfil psicoemocional en mi cabeza de Camarena, y basada en este mural lo que se me ocurrió proponer fue hacer un desdoblamiento del mural, pero de una forma más geométrica, abstracta, respetando los colores y dividiéndolo en 12, porque el 12 es 3, como varios de los números que se repiten en su fecha. Entonces tiene sentido también porque son las 12 casas de la carta y tenían que ver con una estructura como bastante conectada con este mural, y el propósito era hacer como este desdoblamiento digamos fantasmagórico, ¿no?, de las piezas, del mural, pero con diferentes técnicas textiles. Aquí están 4 técnicas que son el gobelino, el bordado, pintura con plantas tintorias y superposición de telas. Todas estas también están basadas en plantas, están hechas, digamos, de una manera muy artesanal, muy natural, y pues prácticamente es así. Isa, a lo largo, en tu trayectoria artística has transitado de lo figurativo a lo abstracto. Yo encuentro esta comunión, esta intersección con Jorge González Camarena. Él, en la exposición, ya lo verán también, hay exploraciones de Jorge en donde él hizo abstracciones, incluso coqueteó con el cubismo, con el geometrismo. Hay en gran parte de su obra hay signos, hay símbolos regados por todos lados, ocultos, expuestos, etc. En cuanto a ti, has desarrollado una tendencia ahora hacia del dibujo, de lo figurativo, hacia lo abstracto y hacia los textiles. ¿Cómo fue esta transición? ¿Qué marcó sabes qué coyuntura, qué inflexión encontraste en ti para decidir esta transición, este cambio? Pues sí, mi formación fue de pintura, ¿no? Entonces sí, el dibujo académico era como algo que estuve desarrollando por mucho tiempo, y hubo un proyecto que se llamaba Leyendo para sí, en el que hacía yo dibujos de personas de espaldas, viendo una obra de arte. Era como cuando tenían una epifanía, ¿no? Una epifanía o no, solamente observando piezas de arte. Y esa serie la desarrollé obsesivamente hasta llegar al número 70 y tantos. Y la ruptura vino cuando una pieza un poco maldita de 1,80 se vendió afortunadamente, pero el papel se humedeció, entonces tuve que repetirla por segunda vez. Fue montada de nuevo y se volvió a arrugar, entonces por tercera vez tuve que repetir ese hombre de espaldas. Y dije, ya no quiero hacer estas series. Entonces tuve una exposición en Tiro al Blanco que se llamaba Poder Primario Oscuro, en el que empecé a utilizar geometrías, y ahí estaba un poco ya cansada de las técnicas de pintura, y vi mis hilos, porque tengo hilos por ahí siempre, y se me ocurrió tocarlo para hacer algo, ¿no? Entonces empecé a desarrollar piezas que tenían geometría y que también estaban basadas en patrones que los ovnis supuestamente dejan en campos, ¿no? Entonces empecé como a conectar mucho con el hilo y con el hacer. Se me hace un proceso muy meditativo y muy obsesivo que me fascina. Entonces lo de los textiles es reciente, sobre todo el gobelino. Lisa Gutiérrez, hermana de Cintia Gutiérrez, una artista jalisciense pues muy famosa en Jalisco y creo que a nivel mundial también, fue la que me enseñó a usar un telar y la que me invitó a unas clases con Solín, Pedro Ibarra, que es un tejedor magnífico, que es un artista textil, yo creo que una leyenda viva. Él tiene 29 años tejiendo,
y solo 34 años de edad. Teje desde los 5 años y es una bala. Y pues él fue quien en 2023 me enseñó a hacer gobelinos y de hecho hizo una de las 12 piezas, que es este gobelino que está detrás de mí. Entonces tuve esta ayuda que se me hizo muy simbólico porque las piezas tienen la energía, digamos, femenina y masculina con su ayuda. Fue un soporte muy, muy importante porque si no, no hubiera podido terminar las piezas. Entonces, eso fue, ya me empiezo a desviar siempre de las conversaciones, pero eso fue lo que hizo que yo volteara. Y he encontrado en los materiales naturales algo que me da todavía como un alimento energético más fuerte aún. Creo que todo es energía, obviamente, pero que cuando el artista crea una pieza, está poniendo su energía también, ¿no? Somos como productores de objetos con energía y la energía que tienen los textiles es algo que no puedo explicar, pero es como si te alimentara. O sea, estuve ahora trabajando entre 15 y 18 horas diarias para poder terminar y no pude tener cansancio, era como empezar el día y era como si me dieran más, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con los materiales y con el hacer. Este trabajo de, pues, interior, exterior, esta conversación contigo misma y con lo que elaboras hacia la materia y con la materia hacia afuera, está de alguna forma, me lo has comentado, soportado a partir de estos conocimientos que tú has trabajado, que tú has leído, pero también el soporte y la guía de maestros. Mencionaste ahorita a Solín. Yo quería preguntarte cuál es el papel de tu maestra, Gretchen Andersen, en tu vida como artista. A Gretchen Andersen. Gretchen Andersen es una maestra de vida muy importante para mí. La conocí en 2018, un viernes 4 de marzo, en un retiro de chamanismo. Y ella, de hecho, estuvo trabajando en investigación de Jacobo Greenberg de los chamanes de México y sale en los primeros 2 tomos. Es una mujer, de hecho, Aries también, con mucha energía de fuego, mucha energía yang. Y creo que he encontrado con ella un camino que digamos, despierta muchos intereses de nuevos saberes, de viejas tradiciones y aplicaciones en la actualidad. Y tengo también otra maestra que es la astróloga Esther Latorre, que llevo ya 5 años también estudiando con ella. Y bueno, realmente creo que uno sin maestros podría perderse más de lo que ya se está en el planeta. Respecto a la materialidad, a la obra en específico de liberación, que la paleta de colores que tú interpretas, traduces en tu obra Espectros, ¿cómo la trasladaste a los textiles? De hecho fue muy curioso porque la primera imagen que yo vi de liberación, que es la que está en internet, no corresponde a estos colores, es más contrastada, hay más rojos y no se ven estos pasteles. Y lo que me sorprendió al ver de nuevo este mural fue que esta paleta yo ya la tenía en las lanas de mi casa que utilizo, entonces realmente encontré una sincronía con la paleta de Camarena. No sé si respondí. En un principio, cuando empezábamos a trabajar en este proyecto, Isa nos compartió un primer boceto que está basado en geometrías circulares. Entiendo, es una triada también, un tríptico de círculos. ¿Por qué decidiste transformarlo a ese justamente que estamos viendo? Bueno, esta es la carta astral que ya interpreta de Jorge González Camarena, pero el anterior, ese era el primer boceto que hizo Isa Carrillo para este proyecto. Esa es su numerología, ese es el hexagrama. ¿Cómo fue, mi pregunta es, cómo fue que decidiste cambiarlo o transitar hacia esta configuración
y dejar atrás la primera que hiciste acerca de los círculos y el tríptico de círculos? Tuvo que ver con ver en vivo otra vez el mural, porque la primera propuesta estaba basada en esa fotografía que se encuentra en Google y entonces los colores no correspondían. Los 3 círculos correspondían a la vésica Piscis, que son la unión de 2 círculos que forman un nuevo elemento, que es el 3, pero el 3 siempre fue importante, pero al ver esto pensé que tenía que cambiar. Sí, es esta, ¿no? No, sí, esta es la última. Sí, esta es la última. Sí. Hay postales, por si quieren, están preciosas. Sí. Pues yo quisiera abrir al público preguntas, si le quieren preguntar algo a Isa. O a Miguel. Gracias. Perdón si lo dijiste, pero es que mi duda es si antes, en un momento anterior en tu vida, habías tenido algún acercamiento en particular con el personaje o sobre todo con la trayectoria artística de González Camarena. Y no sé si lo dijiste, yo no entendí pero si lo transmitiste de alguna manera, perdón que lo estoy preguntando, pero eso. Sí, no lo dije, pero no tenía, o sea, lo había visto, obviamente, había visto sus piezas, pero con quien sí había tenido un contacto fue con Clemente Orozco. Ya hace tiempo que me a veces desarrollo, digamos, como el perfil psicoemocional de algún artista, aunque ya no está vivo. Hice hace 10 años un proyecto llamado Mano Izquierda, en el que todo tenía que ver con la mano que perdió Orozco. Entonces, digamos, ya había trabajado en cierta forma con un fantasma de un pintor, ¿no? Un muralista. Se me hace aún más especial que te hayan hecho el encargo considerando eso, que involucraba también tu primer acercamiento. Y la verdad es que no me sorprende porque desde el 2015 Clemente Orozco me ha dado un regalo cada año. Entonces, ayer que justo le preguntaba a Miguel cómo fue que llegó a mi trabajo y me mencionó Mano Izquierda de Clemente Orozco, dije, claro, ya me tocaba este año otro regalo de Clemente Orozco. Mi calle se llama Clemente Orozco, o sea, es que no ha parado. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por esta conversación. ¿Nos podrías platicar un poco de qué fue lo que encontraste cuando desarrollaste el perfil psicoemocional de Camarena? Sí, sí puedo. Los números que él tiene, que de hecho van a salir ahorita, bueno, los pongo en maya porque me parece más interesante el código, son números que tienen que ver con la divinidad. Él, digamos, para explicárselos de una forma, los geómetras sagrados consideran que el compás es el 1, ¿no? Porque está conectado del cielo a la tierra, pero solito no puede hacer nada, necesita de la otra patita para hacer algo, como nosotros al generar algo en la vida. Y cuando una pata está fija y la otra, digamos, corre el camino, la distancia que hay entre una y otra es el amor. Cuando se crea con bastante amor es más fácil, con menos amor es más difícil crear, pero cuando se hace el círculo, esto es el 3, ¿no? Y el 3 es la tierra conectando con lo divino. El 3 es uno de los números más creativos, es un número fértil, es un número que tiene que ver con comunicación, con divinidad. El 6 es la conexión de este triángulo, pero invirtiendo el otro triángulo. Un triángulo invertido tiene que ver con la energía femenina, entonces es el yang con el yin, que es como la estrella de la vid o el yantra, ¿no? de 6 puntas. Y quien traspasa un tercer triángulo es el 9, y el 9 es el número que es como el más humanista. Entonces todo lo que he dicho tiene que ver con la personalidad de Camarena, en un sentido. Es una persona que tuvo buena suerte, que fue muy fértil, que fue muy creativo y además parece que tenía una visión humana muy importante también. Y un camino un poco, digamos, cuando se tiene el 0 abajo como él, digamos que está al dominio público, ¿no? Es un personaje público y este público, digamos, o esta fama le trae, digamos, como una intensidad un poco border en su vida. No puede ser alguien que pase desapercibido, ¿no? Su intimidad luego se abre,
no sé, es algo que no puede pasar desapercibido. Es algo en general, ¿eh? Esto basado solo en los números, no en la astrología. Muchas gracias. De nada. Gracias por el conversatorio. Y pues mi pregunta va sobre las piezas. Tú dices que desarrollaste 12 piezas para esta instalación, pero si tú has pensado en que, digamos, esto ya es lo que contiene la pieza, ¿o crees que seguiría desbordándose a seguir como haciendo como piezas que sigan inspiradas en esta paleta de color, en esta pieza? Sí, creo que de hecho el camino que ya había recorrido todavía este año está conectado con este y que voy a seguir a lo mejor en un sentido así, pero no de la misma manera, porque esto fue exprofeso para el mural. Es como, siento que es como la parte femenina que se desdobla de la parte masculina del mural y están unidos. Es un poquito como lo que les explicaba del yin y yang, ¿no? Como el principio femenino y masculino. Yo esto lo veo como una danza total. Entonces es un baile que hago yo, o hacen las piezas más bien que yo realizo con la pieza que él realizó. Y bueno, seguramente voy a seguir explorando porque me fascinó pintar con plantas tintorias y estoy obsesionada con el gobelino y con el bordado. Entonces no sé si en algún momento me voy a aburrir y voy a cambiar, pero creo que por lo pronto va hacia esta dirección. Gracias. Hola Isa, gracias. Oye, la escala de las piezas tiene que ver con el telar y la altura. Como que pensaba en lo ergonómico del espacio de la pieza en relación con el cuerpo. Yo de hecho me hubiera encantado pensar algo así cuando propuse la pieza. Yo solo quise hacer una escala que fuera directamente proporcional al mural. Y les comentaba del 3, ¿no? Como este número 3 y 12, entonces pensé, bueno, 30 centímetros por lo que correspondió 1,80. Y ya fue cuando me enfrenté a la preocupación de no poder terminar las 12 piezas, pero sí, más bien no lo pensé. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar cómo decidiste con qué secciones del mural trabajar para saber, digamos, dónde están localizadas estas 12 piezas en el mural. Pues es directamente, lo vas a encontrar en esta postal. Yo tenía el mural, digamos, la impresión del mural, hice la correspondencia, digamos, en dimensión a los 30 centímetros y me fui, dividí en la impresión en 12 las partes, entonces te podré explicar. Este es el 1, el 2 es ese gobelino, el 3 es ese gobelino, no, perdón, este gobelino de atrás, el 4 es ese gobelino de allá, 5, 6 y 7 son estas telas superpuestas, que es el hombre que se está liberando. Estas que son telas son el hombre de en medio que está liberándose. 8 y 9 son estos dos, las pinturas. 10 es este bordado. 11 es este bordado de acá que se ve como el maíz, así, ¿no? Y el 12 es este último bordado, que fue el primero que hice, que fue la pieza que más tardó en hacerse, tardé 2 semanas y pues fue el único que pude terminar de esa forma. Pero está aquí, digo, puedes tomar la postal y ver el mural y decir, ah, sí, corresponde. Gracias. No, a ti. Gracias. Me parece que es importante platicarles un poco acerca también del montaje. El montaje llevado a cabo por el equipo de museografía del Museo del Palacio hicieron un tendido con cables de acero forrados de plástico e hilo de nylon, cada pieza.
y la estructura, bueno, se pensó en dos primeras, en dos opciones, en dos posibilidades. Una fue justamente desarrollar el concepto de liberación que el mismo Jorge González Camarena interpretó para el mural. Y las primeras 3, 4 piezas iban a estar, digamos, en la parte de la esclavitud y iban a ser las piezas más bajas. Posteriormente, en el proceso de liberación, iban a estar las piezas intermedias y, por último, en sintonía con el mural, las piezas más altas, los espectros más altos iban a ser la parte que representaba justamente, o que representa la liberación. Sin embargo, hubo un cambio, ya que le quisimos dar prioridad a la materialidad con la que Isa fue trabajando. En este caso, los linos que vemos aquí con tinturas naturales, estos son los más ligeros y son los que están más elevados. Y los gobelinos están en la parte más baja, es la parte más pesada a nivel material. En ese sentido, ya no se corresponde con la organización o composición del mural, pero sí con el trabajo material que desarrolló Isa Carrillo en este caso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Isa, ¿quieres agregar algo, Isa? Perdón. Es que estábamos comentando el símbolo que sale en tu presentación. Bueno, no ahorita, pero que está en la espalda de la mujer. Sí. ¿Qué es? Fíjate que justo ese símbolo que parece entre un Neptuno volteado, no lo pude encontrar. Encontré cosas similares que de hecho en la primera junta les comentaba. Lo más similar que encontré fue un ideograma chino, pero no venía el significado, era como solo una letra que no comprendí. No conozco a nadie que sepa chino, entonces me quedé también en las mismas. No supe si él hizo una combinación de Urano o qué fue. Encontré luego otra cosa, pero no pude dar con el clavo. Sí, todo fue, digamos, como lo que yo venía a proponer en la primera junta que tuvimos con Joshua y Miguel y Daniel. Gracias, Isa. González Camarena, justamente en esta parte de la mujer que está vuelta, que no da el rostro, representa la esclavitud psicológica, según su interpretación. Y este signo es Neptuno, de Neptuno invertido. Él lo interpretó como justamente esta psicología como asfixiada, como esclavizada, tergiversada de lo femenino. Es interesante esa parte. Y bueno, ese es. Y lo curioso es que Neptuno tiene una cruz, la cruz representa la Tierra en los símbolos astrológicos, y este no tiene la cruz digamos que toca el piso, entonces no es una cruz, es una T invertida. O bueno, a una T porque está invertido el símbolo. Hola. Yo nada más, Isa, Miguel, si nos pudieran platicar un poquito, o sea, como esta manera de acercarse a ciertas imágenes, a un conjunto de imágenes, en este caso el mural de Liberación, que forma parte de la colección de aquí del Museo del Palacio de Bellas Artes. O sea, si nos pueden platicar un poquito como una cierta tradición en torno a, porque podría haber una idea de acercarse a ciertas imágenes desde distintas metodologías, ¿no? Entonces, algunas son más formales, racionales incluso. Entonces, no sé si podrían contextualizar un poco sobre esta tradición en la cual el mismo González Camarena, como artista, durante su trayectoria, pues que pueden ver en las salas, como que él se aproxima desde distintas miradas, ¿no? Y una de ellas es quizá una no tan conocida, y creo que por ahí va este
esta mirada sobre tu trabajo y que tiene ciertas coincidencias con el trabajo de González Camarena, pero si nos pueden platicar un poco sobre como por qué optar, por ejemplo, para aproximarse en este momento del mundo, de la vida, sobre esta manera de acercarse a las imágenes. Y un poco también como contextualizarlo en el sentido de González Camarena, ¿no? Como que él, dentro de su generación y dentro de la generación de estos muralistas, optaba por esta vía que no era tan, digamos, era una metodología distinta, digamos, a la de Orozco o a la de Rivera. No es una tan conocida, creo, incluso dentro de la misma bibliografía no es un aspecto tan conocido del perfil de Camarena, pero bueno, un poquito si nos podrían platicar como sobre esa decisión y manera de acercarse. Gracias, Joshua. Pues algo muy interesante de la trayectoria artística de Jorge González Camarena es justamente esta transición. Él fue parte de la segunda generación de muralistas. Él fue alumno del Dr. Atl. También fue de alguna forma mentor de un arquitecto, Carlos Obregón Santacilia, y más bien el arquitecto fue mentor del artista, y él, uno de los primeros murales por los cuales se conoció su obra fue el que hizo en 1941 en el Museo Guardiola, en el edificio Guardiola del Banco de México, para el Club de Banqueros. Este mural, titulado Díptico de la Vida, lo integra a la arquitectura que hizo Carlos Obregón Santacilia, y el mismo arquitecto queda sorprendido por la manera en la que resolvió estéticamente esta pieza, este díptico, y es un mural que está en exposición, que fue representado muy alejado de la tradición discursiva del movimiento muralista. No tiene nada que ver con el nacionalismo, no tiene nada que ver con movimientos sociales. Lo que estaba representando era cuerpos desnudos en conexión con la energía femenina, la masculina y el universo. Fue algo que sorprendió, estamos hablando de 1941, que sorprendió al gremio de muralistas. Muchos, todos, los tres grandes, le aplaudieron, unos en sordina, unos reconocieron el gran trabajo, la calidad del trabajo de Jorge González Camarena, y hubo otros, dicen la historiografía underground, que Ángel Zárraga, por ejemplo, este pintor que llegó de Francia, él hizo unos murales en el mismo edificio, en el bar del Guardiola, frescos, y la interpretación es que él no toleraba que un joven como González Camarena, cerca de 30 y tantos años, pues tuviera una calidad como la que él ya estaba trabajando desde hace pues una trayectoria de 50 años, y dicen que a partir de esta relación como envidiosa se mandó una carta anónima al periódico Universal criticando de inmorales los murales de Jorge González Camarena, y empezó una polémica para que se destruyeran. El crítico de arte, Antonio Rodríguez, claramente se opuso y comenzó una campaña con los muralistas para que no se destruyeran estos murales. Justamente esa es la historia que contamos, y a partir de esta historia, es mi interpretación de la envidia de otro artista. Llegó el terremoto del 57, se cuartean estos murales en el Guardiola y los banqueros deciden destruirlos. A partir de esta destrucción nace el mural que tenemos aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Se le pidió a González Camarena que replicara los murales del Guardiola, y él se negó. Dijo, no voy a repetir esto. Ya,
Y hace rato hablábamos de eso, ahorita que nos explique Isa cuál es su interpretación. Y creó otro de la nada, y es el que tenemos aquí. Es un mural que ya no tiene este eco de lucha social franca, llamémoslo así, o simbólica como Orozco. Tiene otro tipo de tratamiento, es figurativo, simbólico, es exotérico y también es esotérico, oculto. Tiene varios niveles de interpretación, de aproximación a este concepto que es justamente liberación, y él lo que desarrollaba, según González Camarena, son conceptos filosóficos, conceptos históricos. Es lo que él representaba. Y la paleta de colores deviene sobre todo del arte popular mexicano. Es desde donde él está construyendo estos colores. Y bueno, Isa. Bueno, la parte oculta, según mi teoría, tiene que ver con su ascendente Escorpión. La parte que suelta, que no puede repetir algo, que no se fija, tiene que ver con su cardinalidad. Al ser un sol en Aries, es un signo cardinal y se aburre rápidamente. Si ya plantó una semilla, no va a volver a plantarla, ¿no? Es como que alguien más se encargue y yo voy a hacer otra cosa. Entonces, era también muy versátil, y también su luna en Sagitario tenía que ver con una liberación, justamente de dejar atrás, ¿no? Como seguir caminando, avanzando, y sí había una parte que necesitaba innovarse constantemente, como que podía aburrirse. Según mi lectura, esto no es oficial, pero según mi lectura es alguien que podía aburrirse, entonces necesitaba algo nuevo, estímulos nuevos constantemente. Entonces no podía repetir lo que ya había transitado. Sí. Perdón, Miguel, es que me quedé con la historia, me sorprendí muchísimo, la desconocía, muchas gracias por compartirla, porque esa historia es el antecedente de este mural y esta obra, y ese mural es el antecedente de esta obra, entonces está como, ¿no es cierto?, es una suerte, es historia literal del arte. Entonces, muchas gracias por el contexto, y mi pregunta es, esa destrucción que hizo estas personas que fueron del banco, el edificio de banqueros, hay registros, el mural debido al terremoto del 57 se dañó, pero la destrucción fue debido a que el daño fue tan grande que prefirieron no correr el riesgo de restaurarlo, o bien esta antesala de señalamiento mediático y dentro de la esfera del arte pudo haber influido, o no se sabe. Sí, mira, lo que es que es interesante, justamente en la exposición lo que hicimos, hay un vacío documental. Es interesante esa parte que comentas, justamente cómo cubres el vacío de una historia, con ficciones o con otros documentos que hacen resonancia con este acontecimiento histórico, natural, un terremoto. Nosotros, como no encontramos documentos que justamente desarrollaran esto que estás preguntando, y muchas gracias, decidimos invitar a la cabeza del ángel de la independencia que cayó en 1957 en la Ciudad de México, y es un documento, un testimonio de esta destrucción. Y también fotografías de Manuel Álvarez Bravo que justamente registran este acontecimiento telúrico. Este diálogo metafórico con la destrucción de la obra de Camarena es la posibilidad de imaginar este vacío documental. Encontramos un documento que el Banco de México nos otorgó, que está en su archivo, en donde el director en ese entonces
entiendo que se llamaba Rodrigo Díaz, argumentaba que el mural se dañó, el mural me parece masculino, el que está junto al elevador, el que estaba junto al elevador, se dañó, se cuarteó en la parte del lado derecho, superior del lado derecho. Y para evitar riesgos para los usuarios del edificio, se decidió demolerlos, tirarlos, los dos, sin dar cuenta al INVAL, bueno, al INBA en ese entonces, al Instituto Nacional de Bellas Artes, quienes eran los que custodiaban estas obras públicas. Ese fue el problema. Y de ahí fue la negociación que hizo el Banco de México con el INBA, en este caso el director Miguel Álvarez Acosta, fue quien negoció esta recreación que resultó en este mural, Liberación, para el Museo del Palacio. Fue el último mural que se le comisionó a un artista en el museo. Y además, hace rato platicando con Rodrigo Hernández, este mural es el único hecho con acrílico. Bueno, ¿sí se escucha? Ok, gracias. Mi pregunta es para Isa. Me encantó esto que mencionabas hace unos minutos sobre cómo las piezas bailan con el mural. Un poco bajo esta idea, quiero pensar del muralismo desbordado, cómo sale también el mural, pero en esta cuestión de lo que hiciste de tu obra y el diálogo que tiene uno con el otro. ¿Nos podrías contar un poco más al respecto sobre cómo lo pensaste, cómo el movimiento forma parte también como de la misma obra, el espacio? Entonces, pues fíjate que como lo pensé, bueno, ya hace tiempo que cuelgo ciertas piezas que me parecen como una especie de seres flotantes, pero más bien yo me remitía a algo muy bonito desde la tradición hindú que tiene que ver con el principio de Shiva y Shakti. Shiva es la conciencia, que es masculina, y Shakti es la energía. Y la energía lo que hace, la Shakti, lo que hace es bailarle a Shiva para despertarlo. Y entonces se genera la conciencia, la energía y la liberación. Entonces yo más bien lo pensaba desde ese sentido más ancestral, digamos, más invisible y energético. gracias. Hola Isa, dos preguntas. Una, hoy tuviste oportunidad de ver la exposición y en esta revisión, igual muy rápida que diste de las piezas, ¿hay algo de la obra que te llamara la atención o que te suscitara como más preguntas, reflexiones, así? Y otra pregunta es, ahorita pues disfrutamos de tu pieza en fragmentos, ¿no? Como esta serie de fragmentos, pero una vez que termine, ¿has pensado como en la vida posterior de esta pieza? ¿Qué te gustaría hacer? Si unificarla, o sea, ponerla un poco como está en la postal, no sé, estas dos cuestiones. La primera pregunta, sí, me encantó ver la exposición porque encontré cosas que no me esperaba, como esta pieza que te comentaba de Macrocosmos, como demasiados símbolos ocultos en sus piezas, como esta parte de cambiar paleta, cambiar formas, y yo resueno mucho con eso, como que es una parte que entendía muy bien. No sé, me sorprendió mucho ver como tan distintas piezas de una misma persona, distintas paletas, distintos temas, y esta constante como de ocultar algo todo el tiempo. Yo astrológicamente sí encuentro mi relación con él, pero sería aburrido explicárselos. Y la segunda pregunta no la he pensado, trato de vivir un día a la vez, pero yo me imaginaba hasta este punto las piezas y no he pensado aún como posteriormente qué les sucederá.
a lo mejor estarán guardadas, a lo mejor las cuelgo en mi casa, no sé, a lo mejor sí las pongo en orden, aún no sé qué podría suceder. Sí. Y no sé si ya te preguntaron esto, igual espero no ser redundante, pero ¿por qué elegiste el título de Espectros? Bueno, fue una colaboración muy importante. Un espectro tiene que ver justamente con una sombra, ¿no? Con una, digamos, presencia que se ve en una visión periférica, no es algo sólido, denso físicamente, ¿no? Es como muy distinto a la materia, pero tiene que ver con esta sombra. Y era algo que fue sugerencia justo de los curadores, Joshua y Miguel. Nada, es coincidencia. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola. Para definir la materia en el aterrizaje de cada una de las 12 piezas, ¿cómo fue? ¿Existió como una conexión en que te vibrara cuál llevar a través del textil, del gobelino? Porque conociéndote me imagino que existió un proceso entre primero seccionar las 12 piezas y después del dibujo, ¿cómo fue esa conexión uno a uno para definir qué materia y cómo ibas a aterrizar cada pieza matéricamente? Sí, se ve que sí me conoces. Sí, primero hice el dibujo que tienen aquí en la postal y me lo fui imaginando justamente como cuáles serían las más densas para poder hacer en gobelino, y tenía los hilos y empecé digamos con estas dos que fueron, con estas dos, perdón, justo con el material que tenía, y ya en el proceso fue que dije, el bordado con este segmento puede funcionar. Y las que eran más acuáticas en mi dibujo fueron las que decidí hacer pintura, y las que eran más sólidas son las que hice como superposición de telas. Entonces sí fue, digamos, el material ubicando en el diseño, la decisión para hacer cada segmento de una forma. Y me gustaba el 3x4 porque, bueno, no sé, es como los 4 elementos y el 3. Si me permiten, también quisiera contextualizar este proyecto de muralismo desbordado. Esta es su tercera edición. La edición anterior, en volumen 2, poliangular, invitamos a 2 artistas contemporáneas también, Julieta Gil y Verónica Gerber Bisecchi, y con Verónica coincidió en una revisión que se hizo del mural El hombre controlador del universo el año pasado, junto con este espacio, con este museo, cumplió 90 años de existencia. Y con un feliz accidente coincidió en que Verónica había hecho previamente un trabajo también con Orozco, también con Siqueiros, y ella decidió trabajar con Rivera, y coincidió con una exposición que también hicimos, homenaje y de revisión historiográfica del mural. Este año también, ya más provocado, ya más buscado, aprovechando la sinergia para el homenaje a Jorge González Camarena, decidimos invitar a Isa, pero ya muy específicamente, que desarrollara un tema acerca de liberación, y es el resultado. También quiero anunciarles que en poco tiempo haremos una publicación de este proyecto, de este laboratorio de muralismo desbordado. En este caso será el volumen 2, con las piezas de Julieta Gil y Verónica Gerber Bisecchi, que ya les anunciaremos la presentación con mucho gusto. Y también continuaremos con este proyecto, con este laboratorio y con esta revisión historiográfica. El próximo año es una sorpresa, ya el director nos lo dirá, y ya esperen el próximo anuncio. Y bueno, ¿alguna persona quiere hacer algún otro comentario? Por favor.
Hola, bueno, a mí me interesa conocer cuánto tiempo te demoró a hacer los dos en su totalidad y con cuál fue con el que más demoraste. Este que te queda enfrente es con el que más demoré, es el primer bordado que hice y me tardé 2 semanas. Prácticamente fue como a finales de marzo que comencé y estuve trabajando alrededor de 15, 18 horas diarias y terminé este sábado alrededor de las 12 del día con la última puntada y eso fue más o menos. Los gobelinos me llevaron como alrededor de una semana, los dos. Mi maestro era curioso porque me fui a su telar de pedal y yo avanzaba 20 centímetros en todo un día y él en media hora me ayudó con los 20. Entonces teníamos que hacerlo a la par. Él acababa en media hora, 1 hora y aparte estaba haciendo otro de 1,80 de largo, hacia 20 centímetros de 1,80 y mi partecita y yo demoraba todo el día haciendo cada 20 centímetros, cada día 20 centímetros. Y eso es más o menos, estas fueron más fáciles porque es pintura en caliente, con las tintas en caliente, entonces fue precioso porque aparte la pintura es algo que siento que domino más fácil y así. Y estas digamos que fueron las intermedias de tardadas, las telas. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar sobre algo muy interesante que decías, Isa, al respecto de estas largas jornadas que has tenido de trabajo donde tú sentías que parecía que no te cansabas al estar creando, ¿no? Tan largo, trabajar 14 horas seguidas aprox. ¿Tú crees que estas obras y las técnicas que trabajaste reflejan de cierta manera esa energía interior tuya, tal como Camarena tal vez refleja a través de sus colores y de esa experimentación plástica también, la energía dentro de él al trabajar igual probablemente durante largas jornadas, no solo en sus murales sino en sus escultomurales? Eso por un lado. Por otro, si nos puedes contar un poco más al respecto de las técnicas que nos platicas de estos tintes que se hacen en caliente, valga como la expresión. Y por último, una tercera es, el tema del mural es un concepto que es universal, digamos, ¿no? Que Camarena refleja a través de elementos que tienen que ver con lo mexicano. Pero para ti, en el mundo de hoy, a través de tu obra tal vez, ¿qué es la liberación? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo la reflejas tal vez? Okay, pues voy de la última a la primera. Yo la palabra liberación la conecto más con un sentido importante en la vida que tiene que ver con liberarse de uno mismo, no repetirse justamente, como autoconocerse y desmembrarse, ¿no? Y volar. Eso es lo que yo considero en un utópico pensamiento o visión la liberación. Sobre las pinturas, las plantas tintorias que se utilizaron fueron desde aguacates, cempasúchil, eucalipto, palo de Brasil, añil, y tienen que estar calientes para que puedan fusionarse. Entonces esto es como tiene que ser rápido y hacerse como el trazo. Es muy bonito también, ya solo quiero pintar así, si es que llego a pintar otra vez. Y la primera pregunta, sí, considero que, te digo, yo creo que todo es energía, todo lo que creamos, ¿no? Hasta el cocinar, yo no lo practico, pero cocinar, o sea, todo lo que uno crea tiene que ver con tu energía, lo que tú dejas en la vida. Y yo por otro lado, justo con Gretchen Andersen, la maestra que mencionó Miguel y de la que les comentaba, me enseñó una práctica que se llama Qigong. El Qigong, que Lorena Peña también practica, no sé si Fabiola, muchos, tiene que ver justo con la conexión de tu energía, con el manejo de energía y con el, digamos, estar desbloqueando. Entonces yo he practicado Qigong ya por más de 3 años y creo que eso también me ha ayudado a continuar, ¿no? Como que eso genera más energía. Es una práctica que yo recomiendo totalmente porque te mantiene, digamos, como fit. Sí. Si alguien más gusta, si no, pues
queremos agradecer a Isa Carrillo. Por favor, un aplauso a Isa Carrillo. Gobierno de México.